Mi nombre es Claudia Fuentes Rodríguez, tengo 25 años y soy cubana. Mi posicionamiento en relación a la maternidad, a tener hijos, no es radical, pero sí tengo una decisión tomada desde hace aproximadamente unos 4 años y es la de no tener hijos. Muchas mujeres tienen opiniones distintas, dependiendo de su subjetividad, sus experiencias propias. En lo particular, en lo personal, desde que comencé a estudiar psicología clínica y comencé también con un proceso de trabajar conmigo misma, me di cuenta de que no quería tener hijos. Llevaba muchos años, comprendí que llevaba muchos años tratando de complacer a mi yo social, las normas sociales, ese pensamiento de que debemos cumplir con ciertas normas, con lo que la sociedad ha normalizado, pero que en realidad no tiene por qué ser normal. También es súper interesante porque empecé a preocuparme por el planeta Tierra, que era algo que no hacía muy seguido, no pensaba en eso, y buscaba información acerca de la sobrepoblación, acerca del crecimiento exponencial, acerca de que somos más de 7.000 millones de seres humanos en el planeta Tierra, de cuán insostenible puede ser eso para nuestra casa grande, porque a veces somos un poco egocentristas y no pensamos más allá de los propios intereses. La razón principal para decidir no tener hijos no es solamente la concientización con respecto a nuestro planeta, acerca de la ecología, de cuán sostenibles somos los seres humanos en el lugar en donde vivimos, sino también porque comencé a preocuparme más por mi yo individual, por qué deseaba yo, por amarme a mí misma primero para poder amar a cualquier otra persona, por la responsabilidad tan grande que es asumir tener un hijo. A veces no todos estamos preparados para eso y hay una idea un poco confusa con respecto a que la mujer siempre debe cumplir determinadas responsabilidades dentro de la sociedad. Entonces, es ese hecho de tratar de romper un poco con esos cánones, con esos esquemas mentales que tenemos actualmente, estos movimientos súper grandes que hay en la actualidad de lucha por los derechos. También incluye el derecho de poder decidir sobre nuestro propio cuerpo, por ejemplo, de tomar las decisiones propias sin pensar en lo que el resto de personas puede comentar o pensar al respecto. Entonces, creo que esta decisión de no tener hijos, no a los 25 años, sino como comentaba hace 4 años atrás, tiene que ver más bien con cuáles son mis prioridades, con la necesidad de querer cumplir conmigo misma en vez de con el resto de la sociedad, y también con el proceso de amarme a mí misma para luego poder amar a cualquier otro ser humano. Es un tema bastante complicado de conversar porque siempre me preguntan, incluso mi mamá, ¿cuándo voy a tener un nieto? O ¿cuándo vas a tener hijos? Tienes 25 años. Es un tema bastante interesante, bastante polémico, pero pienso que hay que respetar las posiciones que uno asume en la vida y está bien. Mis prioridades, por ejemplo, en la actualidad es primero, como decía, aprender acerca de mí misma, resolver mis conflictos, amarme, aprender en general, viajar por el mundo, conocer otras culturas, otras personas, porque nos enfrascamos en una burbuja en la que estamos súper cómodos, pero que nos limita a crecer como seres humanos. Entonces, comprender un poco más acerca de cuán complejos somos es parte también de ese proceso de tomar decisiones decisivas en nuestra vida, como la de no tener hijos.